Padre, confiamos, ponemos nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad, Padre. Oh Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado. Bendice tu palabra, es un desafío para nosotros. Bendícenos, Padre, y que ella, Padre, sea de bendición y de edificación para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Perfeccionando nuestra fe es el tema que estamos desarrollando y tenemos como base el Salmo 91. La vida cristiana, hermano, es una revelación espiritual que requiere fe y obediencia. Y es mediante estas dos herramientas como nosotros podemos conocer la gracia y el amor de Jesucristo. El libro de los Salmos nos habla acerca de una relación que el hombre debe tener con Dios. De hecho, es considerado un canto en la adversidad. Así lo llaman los hebreos. El Salmo 91 es conocido como un canto en medio de la adversidad. Es maravilloso saber, hermano, que hay una esperanza. Y esta, hermano, viene del cielo. Por lo tanto, nuestra vida y todo lo que nosotros tengamos también viene de allí. Y es mediante esa revelación en que se construye y se edifica la iglesia de Jesucristo, la cual está compuesta de hombres y mujeres que conocen, aman y siguen a Jesucristo. Habrá adversidad, habrá momentos de dolor, habrá momentos difíciles, pero Dios ha prometido en cada circunstancia y en cada etapa de nuestra vida estar ahí. Y eso es lo que, es lo que nos anima, eso es lo que le da vitalidad a nuestra vida cristiana y hace real la vida de iglesia. Conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo es la dinámica de nuestra vida. No podemos aspirar a algo más que esto o algo menos que esto. Por eso, a través de la palabra de Dios, es que nuestra vida es alimentada y es desafiada. En el versículo 1 es la clave, como dijimos en la mañana, de todo el Salmo, y no solo del Salmo, sino de toda la vida cristiana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos está dando, hermano, la clave de cómo podemos relacionarnos con Dios, de cómo podemos ser escuchados por Dios y de cómo podemos ser guardados por Dios en este mundo. Habla de un lugar secreto, porque la palabra abrigo viene de la palabra hebrea que es seter, que significa lugar secreto. Entonces el versículo diría: el que habita en el lugar secreto del Altísimo, el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo el Teselem, que es la imagen divina. Todo aquel que se acerca a Dios es transformado. Todo aquel que está en Cristo es transformado. Dios, antes de obrar, antes de usar nuestras vidas y antes de bendecir nuestras vidas, nos va a transformar. Por eso necesitamos estar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Toda revelación, toda bendición viene del lugar santísimo, del lugar secreto. Y es ahí donde Dios quiere colocar a su iglesia. Este salmo es sumamente desafiante y maravilloso porque establece el vínculo de unión entre el hombre y su creador. Dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo habla de un pacto en el cual hemos decidido permanecer en el Señor. No importa lo que pase, no importa lo que llegue a nuestra vida, no importa cómo estemos, hemos decidido una cosa: seguir al Señor. Y esto, hermano, es lo que caracteriza al pueblo de Dios. Hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo.
contrario a la religión, donde pues se nos habla de un Cristo pues que nos va a dar una vida maravillosa, que nos va a conceder todas nuestras peticiones, y que si yo oro en este momento me bendice. Ese evangelio no está en la palabra de Dios, ese lo hemos inventado nosotros. La Biblia habla de otra relación, la Biblia habla de otro evangelio que comienza con la persona de Jesucristo, el cual nos revela algo determinante e importante en nuestras vidas. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero que Dios revela al hombre es su verdad. Wow, esto es importante. ¿Por qué? Porque revela mi condición. Quiere decir que si yo no tengo a Cristo, no tengo la verdad. Y si en mi corazón no hay verdad, Dios no puede obrar. Lo primero que Dios va a hacer es poner en nuestro corazón la verdad del reino, la verdad de lo que Él es. Y esto está representado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él no le interesa otra cosa nada más que revelar su verdad. Esta verdad, hermano, es lo que caracteriza a la iglesia, y es de lo que cada hijo de Dios está revestido. No somos perfectos, pero tenemos la verdad. El que tiene a Cristo y vive por Cristo y para Cristo y está en Cristo, vive en la verdad. Y esta verdad va creciendo, se va perfeccionando en la medida, hermano, que yo me entrego a Él. La entrega es incondicional. No podemos seguir de lejos al Señor. Necesitamos estar en el lugar santísimo. Por eso el versículo 1 del Salmo 91 es sumamente importante, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que decide, el que ha puesto en su corazón, el que tiene en su corazón una sola cosa: seguir a Cristo. Ese, el que habita al abrigo del Altísimo, ese va a estar conmigo, ese va a permanecer en mí, ese va a recibir el favor de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que va a revelar allí? ¿Qué es lo que va a revelar en esa intimidad que tengamos? Su verdad. Hay descanso, amén. Hay bendición, amén. Pero lo primero que Dios revela es su verdad. ¿Por qué? No, porque la verdad es el fundamento del reino de Dios, es el fundamento de la iglesia, y es lo que separa a los hijos de Dios del mundo. Su verdad. Y esta verdad es Jesucristo. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Él amplía esta revelación que dio. Miren lo que dice Juan 14, versículo 6. Yo soy, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede entrar nadie puede habitar en la presencia del Señor. Nadie puede estar bajo la sombra del Omnipotente si no ha conocido a Jesucristo. Conocer a Jesucristo nos da la oportunidad de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es a través de la persona de Cristo como yo puedo tener acceso al Padre, y se revela, hermano, toda la bondad, todo el favor del cielo sobre nosotros. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice el versículo 2 del Salmo 91. Diré yo a Jehová, diré yo a Jehová. Esa frase está hablando de una decisión, de una entrega, de una reflexión, de algo que sale del interior de la persona. Y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y esto, hermano, se va a tener que poner a prueba en cada momento de nuestra vida. Nuestra vida, hermano, está siendo guiada por la mano del Señor. Pero
Él va a tomar en cuenta nuestras palabras. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 26, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 17. Gloria sea al Señor. Deuteronomio 26, versículo 17. No se olviden. Diré yo a Jehová. Verso 2 del Salmo 91. Diré yo a Jehová. Verso 17 de Deuteronomio. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Eso es lo que significa diré yo a Jehová. Es una declaración en la cual, hermano, tomo en serio el cielo, tomo en serio la palabra, tomo en serio la vida cristiana. Y Dios, hermano, va a tomar eso y lo va a poner como una divisa para forjar los hombres de Dios. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Aquellos que declaran solemnemente que Jehová es su Dios y que tienen determinación, han decidido una cosa, y es andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Qué significa esto? ¿En qué lo resumimos? En que hemos decidido tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Sin ella, hermano, nuestra vida se debilita. Sin ella nuestra vida cae en confusión. El vínculo para la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas es el tener comunión con el Señor. Es a través de la práctica sencilla y diaria de levantarnos, de orar, de alimentarnos de la palabra, de adorarlo y esperar todo el día en Él, hermano. Esa simple y sencilla práctica transforma, revoluciona nuestra vida, nos saca de la mentira y nos introduce en la verdad. Porque, hermano, la vida que el hombre está viviendo sin Cristo es una mentira. El hombre, hermano, sin Jesucristo no puede habitar al abrigo del Altísimo, ni morar bajo la sombra del Omnipotente. Es un lugar secreto que solo el Espíritu de Dios nos puede llevar. Hay otras cosas que al hombre le pueden alegrar, o otras cosas que el hombre busca, menos el estar con Dios. Y no es porque Dios se lo impida, sino porque ellos tomaron la decisión de vivir en sus propios caminos. El problema es, hermano, que vivir a nuestra manera no funciona. Vivir como yo quiero no funciona. Y por más que lo intentemos, hermano, no funciona. Solo una vida sujeta al Espíritu y guiada por la palabra de Dios, con Cristo en nuestro corazón, sí funciona. Imagínense, si teniendo a Cristo tenemos problemas y pasamos muchas penas, imagínense sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de tus problemas y los míos? ¿Cuál es la diferencia en qué? Si nos pasa lo mismo a todos. Claro que sí. Lo que le pasa a un inconverso es lo mismo que le puede pasar a un cristiano. ¿Y cuál es la diferencia? Esperanza. Esa es la diferencia. Porque en medio del dolor tengo a alguien que es mi Señor Jesús. En cambio el hombre, el mundo sin Cristo no tiene esperanza. Solo se queda con el dolor y se resigna a morir. Qué tremendo, ¿no? Por eso miren lo que dice segundo de Samuel, capítulo 22. Tenemos que alimentar nuestra comunión con Dios. Tenemos que forjar una relación firme, estable y permanente con nuestro Dios. Segundo de Samuel, capítulo 22. David hace este cántico de liberación. Nuestra vida está expuesta
a ser destruida por el cazador, como lo vamos a ver en el versículo 3. Nuestra vida está totalmente, completamente, todos los días asediada por el enemigo. Por eso tenemos que acudir permanentemente al Señor. Miren lo que dice el versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré, ¿qué dice?, salvo de mis enemigos. Esto, hermano, viene por revelación. Cualquier situación que ocurra en nuestra vida, buena o mala, corra al Señor. Cualquier situación que estamos viviendo, hermano, vaya al Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Es el deseo de Dios, hermano. Él no quiere otra cosa más que estemos con Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Teselé, que es omnipotente, que sombra, significa figura divina. Su presencia nos ha sido prometida. Ahora, tengo que ser sensible a la voz de Dios. Tengo que ser sensible a su presencia. Porque, hermano, donde está el Señor, donde está un hijo de Dios, algo va a ocurrir. Y tienen que creerlo, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a una vida sobrenatural. No hemos sido llamados, hermano, a vivir como viven los demás. Hemos sido llamados a vivir bajo la presencia del Señor. Mire lo que dice el Salmo 71. Salmo 71, versículo 3. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? El que habita al abrigo del Altísimo. La clave de la vida cristiana es habitar al abrigo del Altísimo. Salmo 71, mire lo que dice el versículo 3. Gloria sea al Señor. Dice, veámoslo desde el versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Amén. ¿Es eso real para nosotros? Amén. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Hermano, no sea fuerte, corra al Señor. Este salmo, hermano, no es para los fuertes, es para los que reconocen su necesidad del Señor. Por eso dice el salmista: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Continuamente. Cristo es nuestra roca de refugio, a donde podemos llegar continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Wow. El salmista tenía bien claro quién era Dios. Y esto, hermano, transforma nuestra vida. Cristo no es un personaje histórico. Cristo no es un personaje religioso. Cristo no es alguien inventado por el hombre. Cristo es Dios. Es la revelación del Eterno, la manifestación de la gracia y de un Dios que nos ama, aún no mereciendo. Por eso, hermano, no podemos aspirar a algo menos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora, cuando yo estoy lleno de eso, hermano, estoy preparado para enfrentar lo que viene. Dios me tiene que llevar
a su lugar, a su morada, no solo para consolarme, sino para fortalecerme y para perfeccionarme. Este salmo, hermano, no solo es un salmo de consuelo, es un salmo de confianza, de fortaleza y de edificación. Dios está preparando sus guerreros y los prepara en el lugar santísimo. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dos aspectos: el aspecto espiritual y el aspecto material. El aspecto espiritual caracterizado por el cazador. ¿Quién es el cazador? El enemigo, el que persigue nuestra alma para destruirla. Es un enemigo astuto que no nos da trueno. Por eso la Biblia lo llama el lazo del cazador, a nivel espiritual, y a nivel físico, de la peste destructora. Hermano, el Eterno obra a favor de su iglesia. El enemigo, hermano, no puede tocar al que está bajo su protección. Por eso los dos versículos son de relación con el Señor. El versículo 3 es de enfrentar al enemigo, sabiendo que Dios está con nosotros. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El Eterno, hermano, nuestro Dios, obra a favor de su iglesia. Ahora, ¿cómo saber cuál es la iglesia del Eterno? ¿Cómo saber cuál es la iglesia del Señor? La que ha sido rociada con la sangre de Cristo. La religión no lleva la sangre de Cristo. Puede tener el nombre de Cristo, puede hablar de cosas de Cristo, pero no es la escogida, no es la amada del Señor. La iglesia por la que Él murió, hermano, es la que está contenida en esta palabra. No es una institución religiosa, es un organismo vivo, es un organismo viviente que transforma la vida de todos aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Hermano, no hay tiempo para poder pensar que las cosas van a salir a nuestra manera, o que el Señor, como muchas veces decimos, Él sabe nuestra condición. Claro que conoce nuestra condición, por eso Él deja su palabra. ¿Por qué? Porque nuestra condición es lamentable. La condición del hombre es lamentable, y cuando el hombre descubre su condición, corre al Señor. Por eso permanentemente debemos permanecer en Él. Mire lo que dice Éxodo capítulo 14 en relación a esto. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Crea la palabra, no solamente la descubra, léala y créala. Dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso lo dijo en ese momento que estaban viviendo y que Israel había salido de Egipto. Y esa palabra resuena con la misma fuerza y con la misma autoridad el día de hoy. Ahora no es Moisés el que nos está diciendo eso. Ahora es el Espíritu Santo el que nos está diciendo: no temáis. Cualquier situación que estemos atravesando, hermano, no temáis. ¿Por qué el Señor reitera o recalca la palabra no temáis? Porque conoce nuestra condición. Él sabe, hermano, que una de las cosas de las que más fácilmente se nos pega es el temor. ¿Por qué? De hecho, este mundo está diseñado para poner temor en el corazón de las personas. Las redes sociales se encargan de meter
temor en las personas. Las noticias meten temor. Usted oye cualquier cosa, ve cualquier cosa, se llena de temor. Lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando llega a nuestra vida dice: no temáis. Ante las noticias del hombre, ante las acechanzas del cazador, ante la peste destructora, no temáis. Un consejo sano: no vean noticias, no vean noticias. Si comienza el día viendo noticias, no va a terminar el día. No temáis. Y se lo está diciendo a su pueblo: no temáis. Estad firmes en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras palabras. Estad firmes. ¿Cómo puedo estar firme? Sencillo, haga lo que dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Dígale a la enfermedad, dígale a los problemas: yo sé en quién he creído. Y nada, hermano, se escapa al control del Señor. Y si algo ha permitido que llegue a nuestra vida, Él se va a glorificar. Es importante que entendamos que nuestra vida, hermano, depende exclusivamente de la voluntad del Señor. No de que nosotros nos cuidamos, no de que somos santos, no, depende del Señor. Y si yo, hermano, tomo la decisión de habitar al abrigo del Altísimo, le aseguro que Él va a ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Él va a ordenar nuestra vida y nos va a dar la imagen y la forma que Él desea. Él nos rescató de la oscuridad para llenarnos de luz. Él nos rescató de las enfermedades para darnos salud. Él nos rescató del enemigo para vestirnos como hijos de Dios. Ahora, como iglesia, hermano, somos la expresión de lo que está escrito. Por eso, hermano, necesitamos perfeccionar nuestra fe. En la medida que vamos conociendo al Dios de la Biblia, en la medida que estamos descansando en Él, nuestra fe va creciendo. Tenemos que, hermano, que tener algo claro y determinado en nuestra vida. Sin Jesucristo, nuestra vida no funciona. Por eso, hermano, tenemos que aprender a esperar en Él. El cazador, hermano, no nos va a dar tregua. Dice: Él te librará, no usted. Verso 3 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. Él conoce las estrategias del enemigo y sabe que es poderoso. Y solo su presencia, solo el que está en las manos del Señor, no lo puede tocar el cazador de la peste destructora, de lo que vino, de lo que está pasando y de lo que va a venir. Este salmo, hermano, es un salmo de esperanza, de fortaleza y de confianza en el Señor. Es un canto de guerra que dispone nuestra vida y la alinea en una correcta relación con el Señor. Toma nuestra humanidad imperfecta, toma nuestros errores, toma nuestros fracasos y los transforma y nos viste de su gracia, de su fe y de su amor. No podemos, hermano, esperar que el Señor obre en nosotros si no tenemos confianza en Él. Y es lo que dice el versículo 9 del Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios mora aquí, en nosotros. Por la fe Él habita en nosotros. Y en la medida que yo le voy cediendo las áreas de mi vida, en la medida que le voy entregando mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños, en esa medida Él va restaurando todo nuestro ser. Ya nos salvó, ahora nos está restaurando, después nos está edificando, después nos está santificando para luego glorificarnos. Y ese proceso a veces es doloroso, necesario, pero de bendición. Y en la medida que yo descanso en el Señor, descubro, hermano,
el Dios en el que hemos creído. Todos los días tenemos que descubrir a este maravilloso Dios. Nunca se nos olvide, hermano, hacer de nuestra vida una habitación, como lo dice el Salmo, al Altísimo por tu habitación. Él ya no mora en templos, Él mora en corazones. Él ya no recibe sacrificios de animales, hoy recibe nuestra adoración y nuestra entrega. Yo soy el sacrificio, yo soy la ofrenda, somos el resultado de la obra de la cruz, y es algo que tiene que marcar nuestra vida hasta el último día de nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros. Su palabra, hermano, se va a cumplir en la medida que yo permanezco en el versículo 1. El versículo 1 no se mueva, memorícelo y todos los días diga: los que habitan el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si es posible, hermano, memorícese el Salmo. De hecho, nos vitaliza, nos fortalece y nos recuerda quién es nuestro Dios. Descubrir todos los días ese Dios poderoso, ese Dios que nos ama y que puso esa verdad en nosotros, es nuestro deber, es nuestra tarea. Lo demás es secundario, ¿verdad? El trabajo, las actividades, la familia, todo eso depende de nuestra relación con el Señor. Si entendiéramos eso, hermano, que mi vida, mi trabajo, mi familia, mi salud, que todo lo que yo procuro en esta tierra depende de mi relación con el Señor, hermano, cambiaríamos nuestras prioridades, porque para nuestra vida, para la iglesia, Cristo debe ser el número 1. Y Dios va a obrar en la medida que nosotros le buscamos. Miren lo que dice el versículo 12 del Salmo 90. El Salmo 90 y el Salmo 91 eran uno solo, por eso es que se cree que Moisés escribió el Salmo 91, porque está más próximo la narrativa. Entonces el Salmo 90 y el Salmo 91 era uno solo. ¿Y qué era lo que le estaba pidiendo Moisés al Señor? Versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Traducido: Jesucristo. ¿Cuántos años tenemos? 30 años, 40 años, 50 años. Que esos años tengan un nombre y se llame Jesucristo. Padre Celestial, tú eres la vida. Tú eres, Padre, nuestro galardón, nuestra garantía de vida en esta tierra. Gracias, Señor, porque un día nos amaste y descendiste del cielo y moriste por nosotros. El tiempo que me queda de vida, Señor, es para ti. Lo que yo soy es para ti, Padre. Todo, Padre, viene de ti. Por eso, Señor, enséñanos a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ayúdanos a confiar en ti. Fortalécenos, consuélanos.